Buenas noches, mis hermanos. Qué gran bendición nuevamente el poder entrar a su hogar en esta noche de viernes. El viernes pasado comenzamos a estudiar sobre los consagrados. Vamos a continuar viendo ese tema el día de hoy, los consagrados. Y aprendimos, mis hermanos amados, que en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, pero en la versión Schokl dice: pongan cuidado en tener paz con todos y en vivir consagrados, sin lo cual nadie verá al Señor. Entonces nos habla de la consagración de aquellas personas que están consagradas a Dios. Y vimos que Sansón fue uno de ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que desde su nacimiento ya estaba consagrado ese niño. Por eso dice el texto que desde su nacimiento hasta el día de su muerte sería un nazir de Dios, un nazareo de Dios, un consagrado a Dios. Luego también vimos sobre Samuel, leímos que Ana no tenía hijos, pero derramó su alma al Señor allá en el templo, le pidió a Dios un hijo varón y oró diciendo: sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré, yo lo consagraré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Samuel entonces sería un niño, un hijo, un joven, un adulto consagrado a Dios. Su madre lo consagró desde antes que naciera. Sansón desde su nacimiento, Samuel desde antes que naciera. Vamos a leer otro pasaje, mis hermanos amados. Allá en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 6, pero en la versión Prat dice: con las bendiciones de tu Padre que superan a las bendiciones de las montañas antiquísimas, los codiciados tesoros de los collados eternos, vengan estas sobre la cabeza de José y sobre la coronilla del Nazareo, separado de entre sus hermanos. Esta versión Prat, mis hermanos amados, nos habla que José era un nazir, un nazareo, un separado para Dios, un consagrado a Dios. Y José recibió la bendición de su padre. José fue hijo con muchas bendiciones de su padre. Aquí aprendemos que los consagrados reciben la bendición del Padre. Los que están consagrados, los que estamos consagrados a Dios, recibimos la bendición del Padre Celestial. Su padre de José le regaló una túnica de colores. A pesar, hermano, fíjese bien esto, a pesar de ser consagrado, José sufrió desprecio de sus hermanos. Los hermanos de José tenían la intención de matarlo. Los hermanos de José acordaron y lo echaron en el pozo. Encontramos también que en la vida de José lo metieron a la cárcel injustamente. Y cuando estaba en la cárcel, el copero se olvidó de José por 2 años. Acuérdense que allá estaba el panadero y estaba el copero. Tanto el panadero como el copero soñaron, ¿verdad? Tuvieron sueños y a cada uno les interpretó José y le dijo al copero que se acordara de él cuando fuera libre. Pero el copero se olvidó de José. ¿Por cuántos años? Dice la Biblia que por 2 años. Hermanos amados, el consagrado a Dios debe aprender que también va a sufrir desprecio, va a sufrir calumnias,
Pero debe recordar, hermanos, que tiene la promesa de Dios. Algo que me llama la atención de José es esta frase: Jehová estaba con él. A pesar de que sus hermanos no lo querían, a pesar que lo acusaron falsamente, a pesar que se olvidaron de él, ¿verdad?, el copero, a pesar de todo eso, como estaba consagrado, servía a Dios, adoraba a Dios. Dice la Biblia que Jehová estaba con él. Cuando uno, como consagrado a Dios, le sirve a Dios, ama a Dios, vive para Dios, se dedica para Dios, Jehová está con nosotros. Jehová está con el consagrado. Qué importante, hermano, es saber que nosotros debemos consagrar nuestra vida, consagrar nuestro cuerpo, consagrar nuestro ser completo a Dios, sirviéndole a Él, amándole a Él. Dios da a los consagrados tesoros escondidos de sabiduría, tesoros escondidos espirituales. José nunca, hermanos, estuvo rogando a sus hermanos, pidiéndole, sino que él dio a sus hermanos la bendición. Como hijos de Dios, como consagrados de Dios, vivamos para Dios. Otro pasaje que quiero que leamos, hermanos, es Lucas capítulo 1, versículo 15. Aquí habla de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mire qué tremendo, hermanos. Desde el vientre de su madre, Juan el Bautista ya estaba consagrado. Iba a ser lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista es el producto de la oración de sus padres. Tanto Zacarías como Elizabeth estaban rogando a Dios, orando a Dios, porque ya eran grandes, ya eran ancianos, no tienen hijos. Y orando, rogando, creyendo a Dios, Dios les concedió a Juan el Bautista. Juan el Bautista se apartó. Juan el Bautista tenía una comisión a la cual debía de cumplir, porque él era el que hablaba. Él era el que predicaba, dice la Biblia, que el que preparaba. La voz que clama en el desierto vino a preparar el lugar para el Mesías, a preparar el camino al Mesías. Esa era su comisión. Qué importante que Juan el Bautista, mis hermanos amados, conocía su comisión, pero se apartó, se desvió, metiéndose en la política, metiéndose en la vida ajena, acusando a aquel hombre de que tenía esa mujer de su hermano. La comisión de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor. Hermanos que están consagrados, Dios te ha dado una comisión. Trabaja en tu comisión, ¿verdad? Ahí en tu iglesia, haz parte de tu iglesia, trabaja para Dios, en donde quiera que te hayan puesto, ¿verdad? Ahí cumple tu comisión. Dios quiere que los consagrados cumplamos nuestra comisión. Por eso el Señor nos da los dones espirituales. Nos da la bendición de servir en la iglesia. Nos da la bendición de publicar el mensaje. Dios te ha dado una comisión. Cumple tu comisión, no te desvíes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No seamos como Sansón, que no hizo caso a los requisitos, a los mandatos de Dios, sino que se desvió. Seamos entonces como Samuel, que vivió en las alturas espirituales, y podamos consagrarnos todos los días al Señor. Vivamos para Dios, trabajemos para el Señor, sirvámosles por amor al Señor, y podamos nosotros como consagrados de Dios alabar y adorar al Señor con todo nuestro ser. Que Dios te bendiga.